Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy. Estamos leyendo hoy del libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrastrada y destruida. Los ninivetas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con sayal y ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Queridos amigos, la palabra del Señor continúa así con este libro de Jonás. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, el país más sanguinario en la historia de la humanidad. Sin embargo, el Señor le manda a Jonás, requete enemigo de los ninivitas. Habían destruido la ciudad de Samaria. Y entonces el Señor, sin embargo, le pide a Jonás que vaya a predicar su misericordia, su amor y sobre todo, queridos amigos, que les llame a la conversión. No pueden seguir de esta manera. No pueden ser un pueblo de esta manera sanguinaria. Evidentemente que Jonás se revela. Ahora hablan de ellas en capítulo 1, capítulo 2. Pero Juan y me imagino en el capítulo 3. Por segunda vez, nos decía la palabra de Dios, el Señor le llama a Jonás. Ahora Jonás obedece a la palabra de Dios. Los ninivitas no iban a hacer caso. Obrero convertita. Sin embargo, queridos amigos, en esta segunda semana ya de este tiempo, ¿verdad?, que nosotros estamos caminando juntos, esta primera semana, en realidad, del tiempo de Cuaresma, nos llama a una verdadera conversión. Así como sucede nada más y nada menos con este pueblo sanguinario que se convierte. Escucharon, dice lo que Jonás dijo. Hasta el rey, todo un decreto, ¿verdad? Él mismo se sienta sobre ceniza en señal de conversión. Queridos amigos, si estos fueron capaces de escuchar la voz de Dios y se convirtieron, somos capaces de escuchar la voz de Dios y hacer un camino verdadero de conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.